placer volver a verte en nuestro programa, Hablando al Derecho. Hoy hemos traído un tema que muchos de ustedes han sugerido y han preguntado en nuestras redes sociales, y es por eso que decidimos traer para ustedes el día de hoy casos fáciles y casos difíciles. Hoy, para ayudarme con este tema, he invitado a un grupo de expertos que se han capacitado durante años en este tema y nos ayudarán a definir y a contestar todas sus dudas e inquietudes. Aquí estamos todos nosotros para hablarles al derecho. Empecemos con los casos fáciles. Para hablar de los casos fáciles quiero llamar a dos colegas y amigos que se encargarán de hacer que esta experiencia, de hacer que hoy ustedes se vayan de aquí sabiendo qué son los casos fáciles y todo lo relacionado con los casos fáciles. Por eso quiero invitar a través de videollamada al doctor Francisco y al doctor Luis para que sean ellos quienes nos hablen de los casos fáciles, y les invito a que hagan sus preguntas a través de nuestro chat, a través de cualquiera de nuestras redes sociales, y ellos estarán encantados de responder todas sus inquietudes. Buenas, queridos televidentes, un placer estar aquí con ustedes en este día tan especial. Pues hoy yo soy el abogado Francisco Serchar. Hoy quiero compartir con ustedes, resolverles esas inquietudes sobre lo que ustedes entienden sobre lo que es un caso fácil. Un caso fácil es aquel que tiene una solución legislativa prevista. Esto quiere decir que esa solución está en una regla que a su vez está recalcada en un ordenamiento jurídico. Y esa regla se caracteriza por ser clara e incontroversible para la doctrina. En los casos fáciles, el operador jurídico que decide darle solución a ese caso está obligado a darle una solución legislativa prevista, la cual es la regla respectiva. Eso él lo debe hacer de una manera casi que inmediata, una manera mecánica, muy rápido y muy cabal a su vez, con la prohibición de no hacer ningún tipo de deliberación al respecto. Una regla general de estos casos es que el juez es la persona encargada de darle solución a los problemas jurídicos de las personas. Por lo tanto, ese juez es el destino natural de las reglas que forman parte de un ordenamiento jurídico. También entendemos que en un caso fácil, el juez debe justificar su decisión sobre lo que dispuso en la regla jurídica, utilizando el mandato contenido en ellas para hacer una premisa de razonamiento. Un ejemplo de estos casos sería fácil. Un ejemplo de estos casos en el derecho civil general, es cuando una persona lleva a juicio a otra por un dinero debido o por la disputa de unos contratos. También sería por el robo de propiedad o el daño de propiedad. También sería en el derecho familiar, sería un divorcio, sería una disputa de la custodia de los hijos, sería una manutención de los niños, sería una adopción. En casos de propietario e inquilino, sería cuando el propietario decide desalojar al inquilino por una otra cuestión, sería por el no pago, por el incumplimiento de las reglas, por no acatar las normas. También lo encontramos en los casos testamentarios, donde se le busca resolver son las últimas palabras que dejó una persona, o sea, dándole
apertura del testamento y resolviendo esas inquietudes. Bueno, esto sería todo. Fue un placer poder ayudarlos y hasta luego. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Luis Eduardo Cotes y soy un especialista en casos fáciles y quería agradecerle por la invitación al programa. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que son los casos fáciles. Vamos a tratarlo de hacer de una manera un poco más concreta para no alargarnos un poco, y vamos a explicarlo desde la manera interpretativa. Entonces, ¿cómo puede ser un caso a manera interpretativa fácil? Pues primero que todo, que sea unívoco. ¿Qué quiere decir con que sea unívoco? Que todos los intervenientes o todos los intérpretes tengan el mismo significado del enunciado a tratar. ¿Qué genera con esto? Que tengan el mismo significado, que todos tengan el mismo significado. Pues que no se creen conflictos o dudas o controversias durante todo el caso. Esto es beneficioso, ya que el caso se realiza de una manera pues un poco más flexible y todo eso. También se puede decir que un caso sea fácil a manera interpretativa cuando se es consciente y que no tenga conflictos con otras normas, y que sea satisfactorio tanto para el intérprete como para los intervenientes, ya que no puede haber choque en el sentido de justicia y los valores que él tiene dando a interpretar. Esto hablando un poco al intérprete, ya que el intérprete es el juez. Si nos vamos un poco a las reglas técnicas, ¿qué dicen las reglas técnicas? ¿Para qué son las reglas técnicas? Las reglas técnicas lo que quieren dar es que se realicen o los términos sean utilizados de una manera correcta, ya que, como dije anteriormente, si se utilizan de una manera concreta y correcta y no de manera vulgar, pues el caso pues se va generando un poco más flexible, ya que una sola palabra pues podría generar una serie de dudas y una serie de controversias, y esto se hace un poco tedioso. Cuando un término no es utilizado de la manera correcta, pues las autoridades normativas tienen la función de regular, de advertir y de llamar la atención para que esto no vuelva a suceder, ya que el caso se estaría generando de una mal forma. Concluyendo con las definiciones legislativas, podemos decir que la finalidad de las definiciones legislativas se pueden ver frustradas, ya que las mismas autoridades normativas a veces no suelen respetar pues el sentido o el significado de los términos. Entonces siempre se van corrigiendo todo esto, pues para que, como dije anteriormente, los casos se vuelvan un poco más fáciles. O sea, ¿qué quiere decir a manera interpretativa? Pues para entrar un poco más en contexto, que los significados y la manera en que cada uno tenga un significado de algo es muy importante, ya que al expresar algo siempre se tiene que tener claridad sobre ese tema que se le otorgó, ya para que no haya dudas ni controversias. Podemos tomar otro punto, y es decir que a veces los casos claros están ligados con enunciados específicos, con enunciados claros. Podemos concluir con un ejemplo, hablando un poco de esto, cuando un caso claro, a manera interpretativa, se podría decir que se toma un enunciado, es decir, la norma tal, número no sé qué, cualquiera se expresa de tal y tal forma, o sea, está específica, no tiene interveniente, está ahí clara y específica para que se cumpla y se ponga en función. Entonces, un poquito de esto a manera interpretativa se podría decir que son los casos fáciles. Y
se va generando un poco más flexible, un poco más manejable pues todos estos casos. Entonces quería compartirles un poco sobre esto y pues darle a conocer un poco a manera interpretativa lo que son los casos fáciles. Muchas gracias. Excelente. Ahora pasemos a los casos difíciles. Para ello, también he invitado a dos colegas y amigas que quieren ayudarme para poder explicarles y ahondar sobre este tema de casos difíciles. Son muchos los autores que en la actualidad aún defienden y debaten sobre la existencia de casos difíciles y el por qué se producen casos difíciles y cuál es la razón y los motivos por los que aún en la actualidad para los jueces se presentan este tipo de casos que a veces como que nos sorprenden y se salen de nuestro ordenamiento jurídico natural y presentan un reto para, para los jueces y para nuestro ordenamiento jurídico actual. Escuchémoslas. Ellas son la doctora María Fernanda y la doctora María Gladys. Hola, pues muchas gracias, de verdad que estoy bastante agradecida con ustedes por poder estar hoy día aquí en su programa hablando del derecho. Como ya sabemos, el tema de hoy es bastante complejo. Hoy vamos a hablar sobre los casos fáciles y casos difíciles. Yo voy a hacer una pequeña intervención acerca de lo que son los casos difíciles. Bueno, los casos difíciles. Los casos difíciles son aquellos casos en los cuales el juez, que es buen conocedor en la materia, no tiene ningún interés en común, pero sin embargo estos empiezan de cierta manera a discrepar acerca de este. Según Atencia, estaríamos hablando de un caso difícil luego de la realización de un análisis en la base de los hechos, la regla aplicable y el principio de pertinencia. Con esto lograríamos concluir que básicamente el caso no encaja de manera sencilla o de manera pacífica con lo que es el hecho jurídico, el supuesto jurídico y la ley analizada o la regla analizada. También puede que este caso no se encuentre previsto en las reglas vigentes dentro del ordenamiento jurídico o puede darse el caso de que la solución que pues está prevista en la regla que fue analizada resulta ser inconcreta o injusta a la luz de los principios jurídicos pertinentes. Bueno, pues con esto llegaríamos a la conclusión de que el caso de cierta manera no encaja de manera sencilla o pacífica en el supuesto jurídico o en el supuesto de hecho de la regla analizada por ser controvertido. Bien, luego de oír a la doctora María Fernanda, quiero que escuchen lo que también deben saber de los casos difíciles con la doctora María Gladys. También debes saber cómo es la justificación de los casos difíciles. McCormick plantea que para justificar una decisión en un caso difícil se debe cumplir con el requisito de universalidad y, en segundo lugar, que la decisión en cuestión tenga sentido en relación con el sistema, es decir, que cumpla con los requisitos de consistencia y coherencia y en relación con el mundo, lo que significa que el argumento decisivo dentro de los límites marcados por los anteriores criterios es un argumento consecuencialista. El requisito de universalidad, por cierto, está también implícito en la justificación deductiva. Este exige que para justificar una decisión normativa se cuente al menos con una premisa, que sea la expresión de una norma general o de un principio. Por supuesto, cuando se justifica una determinada decisión hay que ofrecer razones particulares a las que llamaremos A, B, C, a favor de las mismas, pero tales razones particulares no son suficientes. Se necesita además un enunciado normativo general que indique que siempre que se den las circunstancias A, B, C debe tomarse la decisión D. Además, explicar científicamente un acontecimiento implica no solo mostrar sus causas, sino también sostener una hipótesis de tipo general que enlace las causas con el efecto. Muy bien. Para Aulis Auri, toda decisión legítima debe satisfacer dos criterios, la racionalidad L y la racionalidad D. La racionalidad L hace referencia a que debe existir una inferencia deductiva dentro de una decisión y la racionalidad D hace inferencia a que esa decisión debe estar amparada y respaldada por las reglas del discurso, es decir, todo debe tener coherencia en sí mismo. Es en los casos difíciles donde
entonces se da el matrimonio entre la moral y el derecho, porque ante la ausencia y las lagunas que se generan frente a la norma en estos casos es donde el derecho entra a analizar los elementos axiológicos dentro del caso. También se produce un choque entre el derecho y la sociedad, porque es la sociedad la que a través de hechos va generando nuevas normas y nuevo derecho, porque la sociedad es la que se va transformando y la que va creando nuevas leyes y la que va permitiendo que los legisladores se proyecten a leyes que regulen los nuevos comportamientos de la sociedad. Entonces, ahora quiero que me hagan preguntas. Pregunten de todo lo que han escuchado en este momento y de todo lo que quieren saber y de las dudas que les ha despertado. Entonces, escríbanos. Este es el momento para que todas sus dudas queden resueltas. Los leemos. Y llegamos al momento que a todos les gusta. Hora de responder las preguntas. Y empezaremos con una pregunta muy interesante. Esa pregunta que hace Juan 808, que dice: ¿el por qué se generan casos difíciles? ¿O qué producen los casos difíciles? Pues me encantará responder esa pregunta diciendo que se producen casos difíciles por dos razones. La primera razón, y una de las más importantes, es por la parte normativa. ¿Por qué en la parte normativa? Porque se producen casos que en la actualidad tal vez no cuenta con la normativa necesaria para poder resolver el hecho, y en la escasez de la norma es difícil llegar a una conclusión o a un reporte acertado sobre ese hecho. La segunda razón por la cual hay problemas con la norma es porque hay un error en la interpretación de dicha norma. La norma está hecha, la norma está ahí, pero cuando el juez pasa a interpretar esa norma, se producen errores en la interpretación de esa norma y lleva a que ocurran errores a la hora de llegar a un resultado o a un veredicto con respecto al caso que se está tratando. La segunda parte son los hechos. ¿Por qué los hechos? Porque se presentan los hechos que constituyen el supuesto de hechos para ser condenados por una norma, pero se presentan de manera irregular. Y la otra forma en que los hechos pueden ocasionar un caso difícil es que en la aplicación de la norma se presente controversia con respecto a la aplicación de esa norma en un determinado caso. Cuando la norma se presenta de manera injusta para el acusado, tiende a generarse este tipo de casos difíciles porque hay inconformidad con la aplicación de la norma y el abogado tiende a aludir cierto tipo de justificación para poder ganar o para poder entrar a debatir el por qué su caso está siendo tratado como un caso fácil en vez de ser un caso difícil. Y nos pregunta Sara, ¿por qué se da la controversia a la hora de presentarse casos con problemas en los hechos? Me encantará responder esa pregunta diciendo de que el problema de por qué se genera la controversia es porque existe aún vaguedad, ambigüedad en muchos de los casos que manejan las cortes, y eso genera problemas en la interpretación. Es por eso que hoy queremos citar a un autor, a Wroblewski, que habló de que la duda y la controversia en un caso se presenta de tres formas diferentes y en tres contextos diferentes. Habla de un contexto lingüístico, habla de un contexto sistemático y habla de un contexto funcional. Se presenta duda o controversia cuando hay problemas en lo que está en la norma y lo que realmente se sucedió lingüísticamente. No cuadran los hechos que fueron descritos de pronto a la hora de ocurrir hecho X o Y caso, como lo describe la persona, utiliza un lenguaje que no va acorde con lo que dice la norma, y eso presenta choques lingüísticos. Por la parte funcional encontramos de que la persona no queda contenta con la forma en que se aplicó la norma, y en la parte sistemática hablamos de que se aplicó la norma, pero
hay otra norma que puede llegar a contradecir o a beneficiar de en cierto punto lo que el juez acaba de aplicar. Entonces, en ese momento, cuando ocurren ese tipo de situaciones, sea de corte lingüística, o sea normativa, o sea funcional, entonces entra la controversia y la duda sobre si el juez está actuando de manera correcta y si el caso debe ser llevado de una manera fácil o de una manera difícil con más análisis y profundidad en la norma existente. Ahora, para resumir nuestro tema del día, en pantalla pueden ver un cuadro comparativo entre los casos fáciles y los casos difíciles. Empecemos con los casos fáciles. En los casos fáciles encontramos una justificación interna, la cual se refiere a la validez de la inferencia a partir de unas premisas establecidas. Es por ello que tiene silogismo judicial, porque presenta una premisa mayor o normativa y una premisa menor o fáctica. En la premisa mayor es donde se presenta la norma de manera clara, y es por esto que esa norma puede aplicarse inmediatamente. Ahora vamos con los casos difíciles. En los casos difíciles se da una justificación externa, a diferencia de los casos fáciles. La justificación externa es donde entra en debate la fundamentación de esas premisas. Por ende, en los casos difíciles no solo hay lógica, como lo es el silogismo, sino que también entra a jugar un papel importante la racionalidad. Con el caso de las premisas aparecen problemas. ¿Por qué aparecen estos problemas? Aparecen problemas de interpretación y relevancia en la premisa normativa, y aparecen problemas de prueba y calificación en la premisa fáctica, lo que pone a dudar y lo que haga que aparezca, en vez de un caso fácil, un caso difícil. Bueno, esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Esto fue todo. Nos vemos en la próxima. Bye.